Borges, en estos momentos Polonia es el gran tema universal. Desde luego, y con toda razón. Sí. Qué raro pensar que la Revolución Rusa haya concluido en el... ¿Haya concluido? Sí, el imperialismo ruso, en el zarismo, ¿no? Sí. Qué raro pensar que aquella que fue una gran esperanza de fraternidad, de paz en 1918, ahora haya vuelto otra vez al zarismo, Sí, al estalinismo, que es la superación del Sí, del pero qué raro, ¿no? Sí. Que algo se convierta en algo completamente distinto. Bueno, el cristianismo se convirtió en la Iglesia Católica, en el papado, en la Inquisición, en las cruzadas, en cosas espantosas. ¿Sí? Claro. Sí. Parece que es la suerte de un movimiento convertirse en su reverso, ¿no? Fíjese que todos los... Yo en el año 1918, bueno, yo era partidario de la Revolución Rusa, yo pensaba que, claro, tenemos un mundo sin fronteras, un mundo de paz, un mundo de justicia social. No, tenemos un imperio muy parecido al de los zares, o idéntico, ¿no? Y más eficaz y no menos ambicioso. El desencanto con aquella esperanza de Rusia vino muy pronto, ¿no? Sí. Le voy a decir cómo vino. A ver. Es muy raro. Vino con los primeros films rusos. ¿Los primeros? Films. Yo vi el acorazado Potemkin en octubre y vi que no había un momento, que en ningún momento los enemigos quedaban bien, que estaban hechos sin ninguna generosidad, que ya se veía el fanatismo. Que en esos primeros films, por ejemplo, bueno, el acorazado bombardea la ciudad, ¿no? Una ciudad. Bueno, y sin otra mortandad que la de un león de mármol que cae. Y luego la policía, para dispersar una manifestación, mata una cantidad de gente, y algo tan inverosímil como un chico en un carrito, que no suelen asistir. Era un panfleto. ¿Cómo? Es un panfleto. Por eso digo. Y yo me digo, sí, qué raro. Y cuando yo vi el acorazado Potemkin, ese, qué lindo film, al mismo tiempo esto muestra una mente horrible, porque en ningún momento quedan bien los enemigos. Sí. Y es muy triste eso. ¿Te recuerdas cuando tiran los oficiales al mar, los soldados, los oficiales están, bueno, son debidamente ridículos, tienen anteojos, tienen cierta barbita, pues sí, está todo hecho así. Luego vi otros films rusos, algunos admirables estéticamente, como Alejandro Nevsky, y en ningún momento los alemanes quedan bien, y lo cual está mal. ¿El acorazado era de Eisenstein? Sí, que después hizo un film elogiando a Iván el Terrible, creo, ¿sí? Sí. Claro, porque el gobierno ruso comunista se identificó con los zares y con el pasado nacionalista ruso, y lo cual es muy triste. Claro. Sí. Nosotros... Pero claro que yo empezara a desconfiar del comunismo por aquellos films que estéticamente eran muy buenos, pero que mostraban una mente horrible, una mente fanática. O sea que en ningún momento se prestaba una palabra, un acto generoso a los enemigos. Los enemigos se han mostrado siempre como demonios o como ridículos. Sí. Existió la posibilidad de que Eisenstein viniera a Argentina, creo. Victorio Campo estaba en esa gestión, creo, por los años 30. Sí, creo que sí. Coincidió con él, creo que en México o en Nueva York. Pero no sé si lo hubiera hecho necesariamente este buen film aquí. Bueno, sí, estéticamente tal vez. Bueno, la experiencia enseña... ¿Se acuerda cuando vino... ¿no? Bueno, por ejemplo, los... Pierre Chenal, por ejemplo. No, por ejemplo... Bueno, Joseph Forsterman hizo sus mejores films en Estados Unidos. Claro. Lubitsch también. De modo que creo que no es imposible eso, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con la gran capacidad para recibir a extranjeros que tienen los Estados Unidos, que en nuestro caso lo tenemos en otro orden, pero no precisamente para el creador artístico. Bueno, Estados Unidos es un país muy hospitalario, sobre todo Nueva York. Sí. Es una ciudad, bueno, realmente internacional. Y aquí, bueno, estamos cerrándonos y, bueno, todo esto forma parte de la declinación general del país y quizá del occidente, ¿no? Sí. Vamos barranca abajo, eso es indudable, sí. Hemos perdido aquella gran capacidad de puertas abiertas que teníamos. Es cierto, es verdadero. Claro, este era un país de inmigración. Nuestra gran diferencia era esa, el hecho de descender no solo
de españoles o de indios, o en el caso de Brasil de africanos, sino de gente de todas partes del mundo. ¿Se acuerda aquella gran inyección que prestó la Guerra Española? Todos los que Desde vinieron, luego. todo el bien que nos hicieron. Sí, sí, sí. La imprenta, por ejemplo. Y en 1880 la llegada, sí, de los italianos, bueno, ya había muchos antes, Belgrano y otros, pero fue una gran cosa. Sí, pero a esta de los españoles, Sí. usted y yo asistimos, ¿se acuerda? Cómo se vitalizó el teatro, las artes, sí, la imprenta. Sí, sí, está bien, eso sí. Yo a veces pienso que soy un poco gringo porque no tengo sangre italiana y no soy un extranjero en Buenos Aires. Esto todo el mundo la tiene. Si usted sabe el Y chiste. yo desgraciadamente no, yo tengo sangre, caramba, su mayoría española, portuguesa, bueno, judeo-portuguesa, inglesa una cuarta parte y luego muy lejanamente belga y normanda, sí. Usted sabe el Sí, por chiste que ejemplo, es... la finur es un nombre inventado. Realmente es le faneur, pero eso en España lo formaron la finur y por eso, bueno, mi tío Luis Melián la finur y el poeta Juan Crisóstomo la finur, que llamaban realmente le faneur. Y mi apellido también, porque mi apellido tendría que ser Borges, pero es Borges ahora, pero era Borges. Claro que ese es un sonido áspero, de la J reciente. Creo que Cervantes decía todavía México, Don Quijote, pájaros, jaulas, relojes. ¿Cómo hablar los chicos aquí? Que hablan de Relojes. Tienen una... Entonces están volviendo. Ahora lo curioso es que en México escriben con X y pronuncian con J. Tendría que decir México. Sí. Pero claro, ellos pensarían que en otros idiomas, en inglés por ejemplo, es México, en alemán México, y en francés le Mexique, y entonces se acomodan a eso y escriben con X, sí. No, y escriben con X, sí. Borges, Sí. me muero por contarle Sí, un chiste internacional sí. sobre Pero los bueno. argentinos, que dicen, ¿quiénes? ¿Esos italianos que hablan español y que se creen ingleses? Yo creo que nadie se cree inglés aquí. No, la gente tiene el odio de Inglaterra aquí. No. En general sí. Qué raro que no censuren en Inglaterra su mayor pecado, que debería ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol. Qué raro que nunca se critique eso, ¿no? Y el fútbol fue, como usted sabe quizá, bueno, fue severamente condenado por Kipling y por Shakespeare en Hamlet. Sí, sí, those base football players, dice, esos bajos jugadores de fútbol. Y Kipling muchas veces. No Luego. sabía eso. Sí, Kipling sí. Claro, Kipling pensaba que los hombres tenían que ser soldados y no jugadores de fútbol. Pero quizás es más inofensivo un jugador de fútbol que un soldado, ¿no? Sí. Pero usted me dijo Kipling y Shakespeare. Sí, verdad también, sí. ¿Está bien? Sí, those base football players. Creo que está en Hamlet la frase. En todo caso, en algún diccionario de citas lo buscamos. Porque es una de las versiones más antiguas del fútbol que hay, es la de Shakespeare, a principios del siglo XVII. Ahora sería un juego un poco distinto, sin duda ya que los juegos cambian, Sí, claro. ¿no? Sí, pero ahí tienen dos máximos poetas de Inglaterra lo condenaron. Sí, y aquí no, la gente no. Que podría usar ese argumento contra Inglaterra. Yo tengo el amor de Inglaterra y mucha gente sintió odio por Inglaterra. Yo no, desde luego, yo quiero mucho Inglaterra, porque más allá de mi cuarta parte de sangre inglesa, bueno, casi todo lo que yo he leído ha sido en inglés. Sí, bueno, a mí me ha llegado casi todo en inglés. Sí, claro, sí. Muchas gracias, sí. Sí, por ejemplo, bueno, para mí la Biblia y las Mil y una Noches son libros ingleses, porque los leí en inglés, claro que no lo son. Un libro hebreo y un libro árabe, pero no importa. Me llegó a mí así. Sí. Gracias, Borges. Gracias. Los rusos, comunista, se identificó con los zares y con el pasado nacionalista ruso, y lo cual es muy triste. Claro. Sí. Nosotros... Pero es raro que yo empezara a desconfiar del comunismo por aquellos filmes que estéticamente eran muy buenos, pero que mostraban una mente horrible, una mente fanática. O sea que en ningún momento se prestaba una palabra, un acto generoso a los enemigos. Los enemigos eran mostrados siempre como demonios o como ridículos. Sí. Existió la posibilidad de que Eisenstein viniera a Argentina, creo. Victorio Campo estaba en esa gestión, creo, por los años 30. Sí, creo que sí. Coincidió con él, creo que en México o en Nueva York. Pero no sé si lo hubiera hecho necesariamente este buen film aquí. Bueno, sí, estéticamente tal vez.
Bueno, la experiencia enseña... Bueno, ¿Se acuerda cuando vino un director en cualquier parte, ¿no? Bueno, por ejemplo, Pierre Chenal, por ejemplo? No, por ejemplo, bueno, Joseph Forsterman hizo sus mejores films en Estados Unidos. Claro. Lubitsch también. De modo que creo que no es imposible eso, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con la gran capacidad para recibir a extranjeros que tienen los Estados Unidos, que en nuestro caso lo tenemos en otro orden, pero no precisamente para el creador artístico. Bueno, Estados Unidos es un país muy hospitalario, sobre todo Nueva York. Sí. Es una ciudad, bueno. Borges, en estos momentos Polonia es el gran tema universal. Desde luego, y con toda razón. Sí. Qué raro pensar que la Revolución Rusa haya concluido en ¿Haya concluido? Sí, el imperialismo ruso, en el zarismo, ¿no? Sí. Qué raro pensar que aquella que fue una gran esperanza de fraternidad, de paz en 1918, ahora haya vuelto otra vez al zarismo, sí, al estalinismo, que es la superación del... Sí, pero qué raro, ¿no? Sí. Que algo se convierta completamente distinto. Bueno, el cristianismo se convirtió en la Iglesia Católica, en el papado, en la Inquisición, en las cruzadas, en cosas espantosas. ¿Sí? Claro. Sí. Parece que es la suerte de un movimiento convertirse en su reverso, ¿no? Fíjese que todos los... Yo en el año 1918, bueno, yo era partidario de la Revolución Rusa, yo pensaba que, claro, tenemos un mundo sin fronteras, un mundo de paz, un mundo de justicia social. No, tenemos un imperio muy parecido al de los zares, o idéntico, ¿no? Y más eficaz y no menos ambicioso. El desencanto con aquella esperanza de Rusia vino muy pronto, ¿no? Sí. Le voy a decir cómo vino. A ver. Es muy raro. Vino con los primeros films rusos. ¿Los primeros? Films. Yo vi el acorazado Potemkin en octubre y vi que no había un momento, que en ningún momento los enemigos quedaban bien, que estaban hechos sin ninguna generosidad, que ya se veía el fanatismo. Que en esos primeros films, por ejemplo, bueno, el acorazado bombardea la ciudad, ¿no? Una ciudad. Bueno, y sin otra mortandad que la de un león de mármol que cae. Y luego la policía, para dispersar una manifestación, mata una cantidad de gente, y algo tan inverosímil como un chico en un carrito, que no suelen asistir. Era un panfleto. ¿Cómo? Es un panfleto. Por eso digo. Y yo me digo, sí, qué raro. Y cuando yo vi el acorazado Potemkin, pensé, qué lindo film, al mismo tiempo esto muestra una mente horrible, porque en ningún momento quedan bien los enemigos. Sí. Y es muy triste eso. ¿Te recuerdas cuando tiran los oficiales al mar, los soldados, los oficiales están, bueno, son debidamente ridículos, tienen anteojos, tienen cierta barbita, pues sí, está todo hecho así. Luego vi otros films rusos, algunos admirables estéticamente, como Alejandro Nevsky, y en ningún momento los alemanes quedan bien, y lo cual está mal. ¿El acorazado era de Eisenstein? Sí, que después hizo un film elogiando a Iván el Terrible, creo, sí. Sí. Claro, porque el gobierno... Por ejemplo, la FINUR es un nombre inventado. Realmente es Le Faneur, pero eso, en español Le Faneur hicieron la FINUR, y por eso, bueno, mi tío Luis Miguel la FINUR, y el poeta Juan Crisóstomo la FINUR, que llamaban realmente Le Faneur. Y mi apellido también, porque mi apellido tendría que ser Borges. Pero es Borges ahora, pero era Borges. Claro que ese es un sonido áspero, de la J reciente. Creo que Cervantes decía todavía México, Don Quijote, pájaros, jaulas, relojes. ¿Cómo hablar los chicos aquí? Que hablan de relojes. Entonces están volviendo. Ahora lo curioso es que en México escriben con X y pronuncian con J. Tendría que decir México. Sí. Pero claro, ellos pensarían que en otros idiomas, en inglés por ejemplo, es México, en alemán México, y en francés le Mexique, y entonces se acomodan a eso y escriben con X. Sí. No, y escriben con X. Sí. Borges, sí. Me muero por contarle un chiste internacional sobre los argentinos, que dicen, ¿quiénes? ¿Esos italianos que hablan español y que se creen ingleses? Yo creo que nadie se cree inglés aquí. No, la gente tiene el odio de Inglaterra aquí. No. En general sí. Qué raro que no censuren en Inglaterra su mayor pecado,
que vendría a ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como fue realmente internacional. Y aquí, bueno, estamos cerrándonos y, bueno, todo esto forma parte de la declinación general del país y quizás del occidente, ¿no? Sí, sí. Vamos barranca abajo, eso es indudable, sí. Hemos perdido aquella gran capacidad de puertas abiertas que teníamos. Es cierto, es verdadero. Claro, este era un país de inmigración. Nuestra gran diferencia era esa, el hecho de descender no solo de españoles o de indios, o en el caso de Brasil de africanos, sino de gente de todas partes del mundo. ¿Se acuerda de aquella gran inyección que prestó la guerra española? Todos los que vinieron, todo el bien que nos hicieron. Sí, sí, sí. No, la imprenta, por ejemplo. Y en 1880 la llegada, sí, de los italianos, bueno, ya había muchos antes, Belgrano y otros, pero fue una gran cosa. Sí, pero a esta de los españoles, sí, usted y yo asistimos, ¿se acuerda? Cómo se vitalizó el teatro, las artes, la imprenta. Sí, está bien, eso sí. Yo a veces pienso que soy un poco gringo porque no tengo sangre italiana y yo soy un extranjero en Buenos Aires. Esto todo el mundo la tiene. Sí, usted sabe el chiste. Y yo desgraciadamente no, yo tengo sangre, caramba, soy gloria española, portuguesa, inglés. Bueno, judeo-portuguesa, inglesa una cuarta parte y luego muy lejanamente belga y normanda, sí.